Dentro del marco de nuestro curso de actualización cardiometabólica vamos a hablar sobre disfunción beta pancreática o diabetes cuanto más temprano mejor. En las etapas de desarrollo de la enfermedad de la diabetes como tal, tenemos una etapa inicial de expresión de genes de diabetes, posteriormente la disfunción beta pancreática, el desarrollo de la enfermedad microvascular, macrovascular y los eventos clínicos como tales. En condiciones normales, debería existir un equilibrio entre la función del páncreas y la acción de la insulina, de forma tal que el páncreas a producir insulina debería favorecer el metabolismo de la glucosa a nivel de los órganos periféricos. Esto disminuiría los niveles de glucosa circulante al ser metabolizado y esto establecería un estímulo adecuado para la función beta pancreática. Entonces tenemos un equilibrio entre la función del páncreas y la acción de la insulina. A medida que se desarrolla la diabetes, entonces tenemos que aparece la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina produce que la glucosa no puede ser metabolizada y el páncreas produce cada vez mayores niveles de insulina para vencer esa resistencia a la insulina. En este paciente entonces comienzan a aumentar los niveles cada vez mayores de glucosa y esos niveles de glucosa estimulan cada vez más al páncreas a producir más cantidad de insulina. Y la función pancreática comienza a aumentar progresivamente para tratar de vencer la resistencia a la insulina. Entonces tenemos que cada vez hay más masa beta pancreática tratando de vencer la resistencia a la insulina. Pero en etapas posteriores del problema, entonces tenemos que la resistencia a la insulina permanece y hay niveles de glucosa cada vez mayores. Esos niveles de glucosa siguen estimulando al páncreas, pero el páncreas comienza a disfuncionar. Ya no puede aumentar su función y empieza a caer dicha función, empieza a disfuncionar cada vez más y más y a producir cada vez menores niveles de insulina. Y esos niveles de insulina, por supuesto, no van a poder vencer a la resistencia a la insulina con aumento de la glucosa y se establece un círculo vicioso de disfunción. Entonces se establece una etapa donde hay un desequilibrio entre la masa pancreática y la resistencia a la insulina. Cuando nosotros hacemos el diagnóstico de diabetes con 126 miligramos por decilitro, se ha determinado en estudios experimentales que ya el paciente ha perdido un 40% de su masa pancreática. Además, cuando el paciente tiene 126 miligramos por decilitro, le queda un 20% de su función pancreática. Eso quiere decir que cuando nosotros estamos apenas iniciando el tratamiento del paciente con el diagnóstico con 126, ya hemos perdido gran parte de la masa y de la función pancreática. Y se ha determinado que cuando el paciente tiene niveles de glucosa entre 100 y 126, ya hay enfermedad cardiovascular establecida como tal. Lo importante entonces sería no activar las alarmas como lo hacemos actualmente cuando el paciente tiene 126 miligramos por decilitro, sino activar las alarmas en etapas mucho más tempranas, probablemente cuando el paciente ya tiene 100 miligramos por decilitro y comenzar a tomar medidas para evitar la disfunción y el daño pancreático. Es decir, que en la etapa de disfunción beta pancreática ya el paciente ha perdido un 40% de su masa, un 40% del volumen pancreático, y le queda un 20% de su función. Y apenas entonces es que comenzamos a tomar medidas para atacar la enfermedad. Eso quiere decir que en el problema de diabetes, mientras más tarde tomemos medidas o nos montemos en el tren de la diabetes, menos posibilidades de acción podremos tener. Entonces, lo importante y lo fundamental sería atacar la enfermedad desde la disfunción beta pancreática para tratar de prevenir la disfunción beta pancreática con medidas farmacológicas que puedan evitar el desarrollo del problema. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro curso de actualización cardiometabólica.